Hola, este es un nuevo capítulo de Emociones Saludables con Fina Esclapé. Y hoy te quiero hablar de 3 conceptos que seguro te van a parecer muy interesantes. Quiero hablarte de la neurosis o la persona neurótica, de los deberías y también del concepto de perfección, el perfeccionismo que tanto nos domina a muchos y que, aunque tiene un componente que sí puede ser positivo, pero si la perfección nos domina, puede ser muy negativo para las relaciones y para nosotros mismos. ¿Qué es la neurosis? Digamos que la persona neurótica pierde la habilidad de cerrar situaciones. En otro capítulo te hablaba de lo importante para la persona, según la terapia Gestalt, es de cerrar situaciones abiertas, situaciones inconclusas, y a la persona neurótica le cuesta cerrar esas situaciones. Es como que desplaza la sensación auténtica, la emoción auténtica, verdadera, y entonces van emergiendo esas emociones sustitutivas o rebusques, como culpa, vergüenza, etcétera, que es como para el neurótico un sistema de maniobras defensivas para sobrevivir en su ambiente. Todos somos un poquito neuróticos, pero cuando esto es excesivo, quiero decir que todos tenemos alguna obsesión, alguna manía, pero cuando esto es muy obsesivo, muy acentuado, puede generar realmente conflicto en la persona y en sus relaciones. La terapia Gestalt habla del concepto figura-fondo y reconoce como figura algo que está emergiendo sobre un fondo donde hay quizás otros componentes, pero más suaves y más bajos. Si hablamos a nivel emocional, la figura podría ser la emoción que más acusada está en ese momento dentro de uno mismo, y el fondo serían otra serie de emociones o sentimientos, pero que están como más calmados. Una persona sana y equilibrada reconoce qué está sintiendo, reconoce la necesidad para cubrir esa sensación y hace lo posible por expresar esa emoción que le embarga y satisfacer esa necesidad. La persona neurótica, por el contrario, desplaza la atención hacia esa figura, hacia esa emoción que está emergiendo y sin embargo no la reconoce. Y entonces decimos que la persona neurótica manipula el ambiente, no toma aquello que necesita, no es capaz de distinguir qué necesita para estar bien y lo que hace es una serie de maniobras que podríamos llamar manipulaciones para conseguir lo que quiere. Y esto da lugar a lo que llamamos en psicología o en terapia juegos psicológicos. También la persona neurótica evita las emociones dolorosas y esto interfiere en cierto modo en su proceso de madurez. Evita entrar quizás en el dolor, en la tristeza, evita entrar en la rabia, en la ira, y esto está perjudicando el que esa persona actúe con una madurez adecuada. La forma como de salir de eso es aprender a darse cuenta, a observarse y darse cuenta de sus necesidades y también ver, distinguir o ocuparse también de saber las necesidades de los demás para que las relaciones sean cada vez más satisfactorias. Cuando hay neurosis, cuando hay obsesiones o cuando hay manías, que estarían dentro de la neurosis, se dan relaciones difíciles. Pero no quiero que te asustes, todos somos un poquito neuróticos. Lo importante es empezar a darte cuenta y poder bajar ese nivel de manipulación y de exigencia. Luego hay otro concepto que quiero recalcar también hoy, que es el concepto del deberías o debeísmo, como se le llaman algunas teorías. El debeísmo es ese mensaje interno que algunos tenemos o hemos tenido, o algunas, sobre todo mujeres, pueden tener de lo que debo hacer. Y no me cuestiono si quiero o no quiero, sino esa es mi obligación y eso es lo que sin otra opción me obligo a hacer. ¿Y de dónde viene el concepto de deberías o ese mensaje de deberías? Debo hacer esto y no lo otro. Vienen de mensajes y creencias de nuestros padres, pero que quizá como adultos ya nos corresponde
observar esas creencias que nos obligan a actuar de un modo y no de otro, si esto para nosotros está todavía vigente o quizá hay mensajes y deberías que ya están obsoletos y hay que dejar a un lado porque son de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestro padre, y no hemos decidido como adultos que queremos seguir cumpliendo esa norma. Por tanto, el deberías es una palabra que tendríamos que quitarnos de ni siquiera nombrar, porque cuando hago dormir al monstruo del debería, todo fluye. Me permito elegir. El deberías no permite elegir, nubla nuestra identidad. Y entonces es algo que nos bloquea enormemente. Es como un nudo que tenemos que deshacer en nuestro interior, en nuestra mente, para permitirnos más opciones. Y en su lugar, en vez de debería, puedo empezar a decir podría hacer esto y no lo otro, podría elegir ir aquí en vez de allá, pero si tengo un deberías, solo tengo una opción y a la mente es sano para tener nuestras emociones sanas, emociones saludables, es sano que nuestra mente tenga opciones de elección, dar opciones a la mente para decidir. Si te ves, ahora que tomas conciencia y te ves en algunos momentos que tu mente dice no, o ves que dices, no, debo hacer esto, es que tengo que ir aquí, es que debo hacer lo otro, es que debo atender tal, es que tengo que ir a ver a mi hermana o a mi madre. Pregúntate, párate y pregúntate, ¿quién lo dice? ¿De quién es ese mensaje? ¿Es una opción que yo estoy contemplando o es una obligación que alguien me inculcó y yo integré sin pararme a pensar? Empieza a preguntarte si esos deberías que tienes son tuyos o cómo puedes darle una opción, al menos tener dos opciones de elección. Con el deberías va también unido, atado a ello, el concepto de perfección. Es como que si yo tengo un mensaje de esto es lo que debo hacer, casi siempre tengo el concepto de perfección de responder al ideal, a lo que se espera de mí, de ser perfecto con aquello que espera de mí. Ahí entraría el hecho, esa frase de como de querer agradar a todo el mundo. Y desarrollo una fachada falsa porque estoy como disponible para todos, pero en realidad no estoy siendo auténtico. No tiene nada que ver con lo que yo estoy sintiendo y ahí es donde se desarrolla la neurosis, en ese concepto de debo hacer esto porque es el mandato, el mensaje interno que tengo de mi padre o de mi madre. Y por otro lado, el ser perfecto y tener que agradar a todo el mundo, esa sensación de querer agradar a todo el mundo. Estoy desarrollando una fachada falsa porque no me permito ser auténtica, decir aquello que es mi opinión, aquello que habla de mí misma y no tiene nada que ver con lo que está la persona sintiendo y ahí es donde se desarrolla la neurosis, el obligarte a hacer o hablar o a decir cosas que realmente no estás sintiendo. Con la neurosis hay una disminución de la capacidad de darse cuenta y es muy importante tomar conciencia, darse cuenta de cómo uno funciona, cómo nuestra mente funciona para poder hacer cambios. Y en la neurosis, en la persona neurótica, tiene disminuida esa capacidad de darse cuenta y a menudo tiene experiencias traumáticas inconscientes y una gran cantidad, como hemos dicho antes, de situaciones inconclusas. Por tanto, está limitada esa persona en su orientación sana y sus relaciones a menudo se deterioran a causa de esa neurosis. Entonces, ¿cómo salir de ese rol? ¿Cómo lograr objetivos y salir de la neurosis? Es importante vivir en el presente, por eso en el episodio anterior te sugería un ejercicio de tomar conciencia de la respiración, tener una respiración consciente para estar en el aquí y ahora. Expresar tus deseos y necesidades, darte permiso para expresar aquello que tú sientes, aquello que necesitas, aquello que es tu deseo y dejar de dar tanta importancia a los deseos y necesidades de los demás. También permitirte sentir lo que no te gusta, conectar con el dolor, desterrar de ti, de tu mente y de tu vida el debería, al menos los que son de otros. Debes hacer esto, debes hacer lo otro. Cuestiónatelos, dale prioridad solo a los tuyos, a lo que tú quieres hacer. Toma la completa responsabilidad de tus acciones y deja que los demás también lo hagan con las suyas. Bien, ahora quiero hacer un ejercicio contigo o que tú lo hagas conmigo para salir un poquito de esa neurosis y vamos a trabajar con el concepto deberías, que yo te diría que la elimines ya la palabra debería de tu vocabulario y empieces a trabajar en tu darte cuenta de cómo te expresas, de qué hay, qué creencias hay ahí
que hay en tu mente que te obliga a actuar de una forma y no de otra. Pero vamos ahora a practicar con un ejercicio para el deberías. Si tienes a alguien con quien practicar, alguien cercano, un compañero o tu pareja, colócate frente a él y si no, lo haces frente al espejo. Después, cuando termines de escucharme o ahora mientras me escuchas, puedes ponerte frente a un espejo, tú solo, y vas a decir frases que empiecen por yo debería. 4 o 5 frases o hasta 10, las que quieras, que empiecen por yo debería. Y la persona que está frente a ti, tanto si lo haces con alguien o si lo haces en el espejo, simplemente tienes que contestar no. Si lo haces frente al espejo, le miras a esa persona del espejo, que eres tú mismo, y le dices, yo debería ir a tal sitio, por ejemplo, o yo debería mañana tal. Y la otra persona te tiene que responder simplemente no. No, un no enérgico y decidido, enérgico y seco, no. A todo lo que tú digas, no. Tanto si es la otra persona, la que está enfrente, o si es el espejo, que eres tú mismo. Empieza a decir frases con yo debería hacer no sé qué, yo debería ir a este sitio, yo debería atender a mi madre, yo debería... Y escúchate diciendo no. Cada vez que digas yo debería, el espejo te responde no. Obsérvate después, hazlo unas 8 o 10 veces y luego obsérvate. ¿Qué has aprendido acerca de tus deberes? ¿Es algo que te condiciona? ¿Cómo te has sentido al decir no? Toma nota de tus sensaciones y emociones cuando te niegas a los deberías. ¿Qué pasa en ti cuando dices no? Y puedes hacerlo las veces que quieras. Si el concepto deberías pesa mucho en ti y te das cuenta de que eso quizá hace que entres un poquito de más en la neurosis, repite este ejercicio muchas veces, todas las veces que quieras. Ponte frente al espejo, dite yo debería, yo tendría, yo tengo que, yo debo de, y deja que la persona que tienes enfrente, ese reflejo del espejo, responda con un no enérgico y fuerte y con firmeza. Y observa qué pasa en tu interior. Observa cómo vas integrando esa nueva conducta, ese nuevo concepto de permitirte elegir, permitirte decir no. Bueno, pues te dejo ya con este ejercicio y nos encontramos en el próximo si tú quieres. Un abrazo.